Y de eso vamos a hablar. Esta es la base bíblica que hemos tomado como referencia, Hebreos 2:14, que dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y lo dice mirando bien, no sea que alguno, dejando de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura, les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la amargura. Y les decía yo a los hermanos, porque íbamos comenzando, que hace muchos años yo conocí a un matrimonio. Ella se llamaba Teresa y él se llamaba Ernesto. Y cuando los conocimos, pues no, ellos no conocían mucho al Señor, así que les hablamos, les compartimos y nos ganamos para Cristo. Pero a los pocos días, ellos tuvieron un conflicto como pareja y cada quien se fue por su lado, aunque nunca no se divorciaron, de hecho hasta la fecha siguen casados. Pero ella viajó a la Ciudad de México y él se quedó allí en el poblado. Y cuando yo iba a visitar al hermano, yo le decía, bueno, ¿y la hermana Tere ya no va a regresar? Y dice, sí, yo creo que un día va a regresar. El hecho es que un día los encontré a los dos, pudieron platicar y medio que por ahí se arreglaron las cosas. Y yo aproveché para compartirles, y de pronto yo le dije a la hermana que se llama Tere, y ¿por qué ha dejado aquí solo al hermano Ernesto? Y dijo, es que a mí no me gusta este pueblo. Pero fíjense, curiosamente, Ernesto, que era el esposo, era de ciudad y Teresa era la del pueblo. Pero a Teresa le gustaba más la ciudad y a Ernesto le gustaba más el pueblo. O sea que se habían cambiado. Y como tenían una casa en México y otra casa en el pueblo, pues Teresa se iba a la ciudad porque le gustaba la ciudad. Y Ernesto se quedaba en este pueblo pues porque le gustaba el pueblo. Así que un día que los encontré otra vez, les dije, ¿y por qué a usted le gusta más la ciudad? Y miren lo que entonces dijo. Fíjense lo que dijo, porque es muy importante para que usted aprecie de lo que vamos a estar hablando en esta noche. Ella dijo entonces, no, sí me gusta mi pueblo, pastor. Porque dijo, yo soy del pueblo, de hecho mi esposo es de la ciudad. Y le dije, entonces, ¿por qué usted está allá y él está aquí? No le gusta su pueblo. Y entonces fue que dijo, no, sí me gusta. Lo que pasa que yo aquí tengo muy malos recuerdos, fíjense. Y entonces yo dije, ¿y cuáles son esos recuerdos? Y miren, simplemente con decirle cuáles son esos recuerdos, sin que hubiera dicho más nada, simplemente dijo, es que aquí tengo malos recuerdos. En ese momento sus ojos se le llenaron de lágrimas. Yo sentí que era un tema muy sensible y le dije, mire, no quiero herir susceptibilidades ni tocar partes sensibles de usted, pero si gusta, ¿por qué no expresa lo que siente? A veces es bueno hablar. Y sin que hubiera más nada, empezó a llorar, pero al mismo tiempo a platicar y dijo, mire, pastor, lo que pasa que yo aquí viví de niña y tengo otros 3 hermanos, o sea, éramos 4. Lamentablemente mi padre falleció cuando nosotros éramos muy pequeños y mi mamacita dice, ella era una señora pues que era borrachita. Ella era una señora que le gustaba tomar. Entonces ella se salía siempre, todos los días desde muy temprano y le gustaba ir a las casas donde vendían pulque. El pulque en México, en las regiones de las provincias, hay como una especie de agave de donde nace el tequila, también de ahí sacan el tequila, pero en este caso son magueyes más grandes. De ahí sale un líquido que se llama aguamiel. Y de ese aguamiel se deja fermentar y entonces se convierte en una bebida alcohólica que le llaman pulque. Entonces, esta señora, perdón hermano, entonces no había visto que estaba ahí. Así estamos más de frente. Esta señora, o esta hermana, oh Dios te bendiga, no te preocupes. Le gustaba tomar el pulque, entonces se iba todo el día, dice la hermana, se iba todo el día mi mamacita de borrachita, y yo que era la mayor, tenía que salir a buscar qué darles de comer a mis hermanos, pastor. Así que si alguien me pedía que le echara yo tortillas, le echaba tortillas, si alguien quería que le moliera yo, porque molían en metate, no sé quién sepa lo que es un metate, pero es una especie de piedra que tiene un meclapil, le llaman meclapil, y es otra piedra, y entonces muelen el maíz así de esa manera. Entonces dice, yo era niña, y me pedían que les ayudara en las casas, y iba yo y hacía cualquier quehacer, y traía yo y les daba de comer a mis hermanitos. Y cuando llegaba mi mamá, borracha completamente en la noche,
en lugar de que me abrazara y que me agradeciera porque había cuidado de mis hermanos, no, pastor. Yo no sé qué le pasaba, dice, pero me agarraba de los cabellos y me zangoloteaba y me golpeaba contra la pared. Y era terrible, dice, porque llegaba bien borracha. Y eso era todos los días, pastor. Así crecimos, dice. Así que cuando yo tuve la oportunidad, pues prácticamente me escapé de este lugar. Y yo le dije, veo que te duele mucho recordar. Y dijo, oh sí, yo hasta el día de hoy siento odio por la que era mi madre. Fíjese, siento odio por la que era mi madre. Cuando estamos hablando de amargura, el apóstol Pablo, lo que leímos ahí, dice, seguid la paz con todos y la santidad. Y luego dice, porque sin estas dos cualidades, dice él, nadie verá al Señor. Escuchen eso. O sea que una persona puede ser una persona piadosa, que se vea que es piadosa, que practica la piedad. Pero si en el fondo de su corazón no hay paz y no hay santidad, aunque tenga muchas otras cualidades, no podrá entrar al reino de los cielos. Ahora, esta amargura en el idioma griego es una palabra que se pronuncia como pilcria. Pilcria con K, pilcria. Y esa palabra pilcria, traducida al español o transliterada al español, se pronuncia como amargura. Y cuando tú vas al diccionario y buscas la palabra amargura, es un estado de ánimo donde pareciera que se conjugan el resentimiento, el dolor, el coraje y hasta el odio. Y curiosamente, cuando el apóstol Pablo habla acerca de esa situación, dice, y miren bien. El apóstol le encarga a la iglesia y le dice, miren bien. No sea que alguno, dejando de alcanzar la gracia de Dios y brotando alguna raíz de amargura, les estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea, esto quiere decir de entrada que la amargura nos utiliza a nosotros como si fuéramos recipientes, y cuando nos llenamos completamente de amargura, es como cuando usted tiene un vaso y le empieza a echar agua, y si llega al límite de ese vaso y le sigue echando agua, ¿qué pasa? Se derrama. Bueno, pues la amargura es así. Empieza a caer, hay dolor en mi corazón, hay dolor en mis emociones, y ese dolor va en aumento, se genera cada día más. Así que cuando se llena nuestro vaso de amargura, entonces comienza a derramarse. ¿Y quiénes son las personas que comenzarán también a llenarse de amargura? Pues las personas que nos rodean. Imagínense, por ejemplo, otro dato interesante. La amargura no la puede generar en nosotros nadie a quien nosotros no amemos. Escuche eso, es muy importante. O sea, la amargura, si alguien te hace algo, pero tú no amas a esa persona, pues te va a doler. Porque al final y al cabo, cuando alguien hace algo en contra de nosotros, nos duele. Pero no nos duele tanto como si fuera una persona a la que nosotros amamos. O sea, el dolor se multiplica, triplica y cuadruplica cuando la persona que nos ha hecho algún daño es alguien a quien nosotros amamos. Imagínense, por ejemplo, a una mujer que le entrega su vida a un hombre que se casa enamorada, muy enamorada, y de pronto, cuando pasan los años, ella se entera que ese hombre tiene otra mujer. ¿Cómo se devastará emocionalmente? Ahora, no solamente es el caso de una mujer, también hay casos de hombres que de pronto entregan todo, que llegan al matrimonio con una idea de que es para toda la vida, que van a pasar los años, van a envejecer con esa persona que escogieron, y en su mente lo dan todo. Y todas las acciones van encaminadas porque él piensa que va a ser para toda la vida, que va a envejecer con esa persona y que tienen intereses comunes y que van a ser viejitos y van a seguir juntos, y entregan todo, y de pronto a la mitad del camino resulta que no es así, que él tiene otra familia. Wow, eso es devastador.
Usted no sabe a cuántas personas como pastor hemos tenido que tratar con esas situaciones donde no pueden con el dolor. Personas que inclusive atentan en contra de su propia vida para destruirse, para acabar con esa existencia, llegando inclusive al suicidio. Entonces la amargura es un problema social. Y en países como Canadá, donde los lazos o los vínculos familiares no son tan estrechos como en otros países que son hispanos, donde las relaciones familiares son más fuertes, pero aún así se dan estas situaciones. Imagínense en países como Canadá o Estados Unidos. Alguien ha dicho que de los países más difíciles para ser cristiano es precisamente Norteamérica, en Estados Unidos y en Canadá, donde son países cosmopolitas, donde personas de todo el mundo vienen a este lugar y donde se forman parejas y se deshacen parejas todos los días, y donde las personas no pueden tener un ancla emocional ni un soporte emocional porque no se puede confiar. Ahora, no solamente estamos hablando de un matrimonio, también puede ser entre padres e hijos. De pronto hay un problema entre un padre y un hijo, y el hijo se separa emocionalmente del padre, y durante toda su vida viven separados emocionalmente. Y el hijo carga con ese dolor, como en el caso de esta mujer, que durante toda su vida, cuando yo vuelvo al caso de Teresa y le digo, bueno, ¿y has hablado con tu madre? Y me dijo, ella está muerta hace muchos años. Escuche eso. O sea, ella cargaba con ese dolor y esa mujer ya estaba muerta. Pero ella, cuando yo comenzó a hablar de lo que sentía por su madre, ella empezó a llorar. Entonces yo le dije, Teresa, tienes un gran problema en tu corazón, tienes amargura. Y comenzamos a ministrarle. Pero imagínense, sabe que uno de los grandes problemas también que causan amargura en nosotros es el trato que nuestros padres hayan tenido con nosotros. Sobre todo cuando un padre compara a sus hijos entre ellos. Imagínense que a uno le dicen, ¿por qué no eres como tu hermano? Él es inteligente, es ordenado, es disciplinado, guarda sus cosas, hace sus tareas. Y mira, tú eres un desobligado, no haces nada, eres desordenado, irresponsable, sucio. Habías de ser como tu hermano. Y usted no sabe cuánto afecta eso. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura nos enseña en el Salmo, uno de los Salmos, en el Salmo 127, donde dice que, pues habla acerca de las familias, ¿verdad? Y también donde la Escritura dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Y dice la Escritura también que bienaventurado el varón, dice, que llena su aljaba con sus saetas, porque no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y eso nos hace pensar cuando dice que cosa de estima es el fruto del vientre, que los hijos, nosotros les damos dirección a sus vidas cuando nosotros hablamos con ellos. Así que si tu padre puede crear amargura en tu corazón, sí, porque es una figura a la cual todos los seres humanos tienen un apego emocional con su padre o con su madre. Pero imagínate que el padre tuyo te compara con tu hermano, sea mayor o sea menor, y te dice, habías de ser como él. Cuando pasen los años, él recordará y tendrá en su mente eso que fue sembrado en él. Habías de ser como tu hermano, haciéndose de sentir que tú no vales tanto como tu hermano. Y eso crea amargura en el corazón. O cuando de pronto tu padre te dice a ti, sabes, eres un inútil. Eres un bueno para nada, no sirves para nada, no vas a hacer nada nunca en esta vida. Y eso va a nuestras emociones, eso va hiere nuestras emociones. Ahora quiero decirles que emociones, sentimientos, intelecto, voluntad y razón todos estos aspectos de la vida están en nuestra alma. Proverbios dice que hay palabras de hombres que son como golpes de espada. O sea, hay palabras que duelen más a que si te dieran un golpe. Porque normalmente el golpe, pues con el tiempo se llega a quitar o a borrar de nuestra piel. Pero cuando alguien nos dijo palabras que se fueron al alma,
que quedaron ahí arraigadas y que causaron una gran herida en esa alma, donde ni siquiera la psicología o la psiquiatría o todas esas ciencias de la mente pueden entrar, porque solamente tratarán de estudiar la psiquis, la mente, pero no pueden entrar hasta el alma, porque eso está en el alma. Así que imagínate, cuando el apóstol Pablo dice, sigan la paz con todos, o sea, el mejor estado emocional de una persona es que siga la paz con todos, que no tenga conflictos con nadie. Y si a veces es difícil cuando una persona tiene un conflicto con otra persona que no sea de su familia, imagínate cuando hay situaciones emocionales y que son con el núcleo de personas con el que tú sabes que debes de amar o sabes que te deben de amar, y sin embargo no existe esa relación. Es terrible. Imagínate cuando de pronto con tu hermano o tu hermano carnal o tu hermana comienzan a hacer planes y a lo mejor dicen, vamos a hacer un negocio, sí, y empiezan a proyectar, pero entre nosotros somos hermanos, no podemos hacer negocios. Tú me amas, yo te amo, y uno de ellos dice, ok, vamos a hacer el negocio, yo pongo todo el dinero y tú vas a trabajar y lo vamos a hacer juntos, y de pronto te defrauda y se lleva todo y te arruina. Y tú dices, ¿cómo es posible? Si es mi hermano o es mi hermana, no sé en qué momento me hizo eso. Y de pronto sucede que sí sucedió. O sea, sí se dio, te robó, te dejó en la miseria y se llevó todo lo que era tu patrimonio y te dejó completamente sin nada. Intervienen los familiares, no es bueno, ustedes son hermanos y tú quieres allanar las cosas y la persona se aparta. Eso te duele. Y no es tanto quizás la cantidad que te defraudó, sino la forma en cómo hizo las cosas. Las personas a las que amamos, que pertenecen al núcleo de personas que nosotros amamos, son los únicos que nos pueden causar esta herida que es la amargura. Hay pasajes en la Biblia, por ejemplo, donde conocen algunos la historia bíblica, donde se casa, por ejemplo, Jacob con su esposa y tienen 2 hijos, a Esaú y ¿a quién? Isaac se casa con su esposa y tienen a Jacob y a Esaú. Y dice la Biblia que Rebeca le decía a Isaac, oh, vámonos de aquí, vamos a salir de aquí porque Esaú ya tomó mujeres de que así que son cananitas. Y dice con lo que decía Rebeca, son amargura para mi alma. O sea, está hablando que había un conflicto entre la nuera y la suegra. Las esposas de Esaú tenían conflictos con Rebeca y dice Rebeca, son amargura de mi alma. O sea, las personas que son cercanas a nosotros son las únicas que nos pueden crear amargura. Y usted no sabe cuantísimas personas caminan por el mundo, muchas veces sin saber por qué no prosperan. ¿Por qué no son felices? ¿Por qué no pueden disfrutar de la vida? ¿Por qué no pueden sentarse un día y disfrutar un atardecer o un amanecer? ¿O por qué no pueden conformarse con situaciones simples en la vida, sino que buscan un estilo sofisticado de vida y piensan que al generar cosas o ambientes pueden sacar eso que sienten dentro de ellos y ser felices? Pero la verdad es que no se puede. Cuando volvemos al texto, por eso el apóstol Pablo dice, miren bien, pone el 15, el 10, dice, miren bien. O sea, el apóstol Pablo, como un hombre de Dios, le dice a la iglesia, miren bien, no sea que alguno. ¿Cuál es el problema con la amargura? La amargura hace que nosotros nos separemos de la gracia de Dios. Dice, por eso dice el apóstol, miren bien, no sea que alguno dejando de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos de ustedes sean contaminados. ¿Qué es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo? Bueno, número 1, que la amargura no es fácil de detectar. Por eso dice, miren bien. Es como si dijera, observen, no solamente miren, observen. Al decir observen, está diciendo evalúen de una manera espiritual cómo se conducen las personas. Evalúen. Así que cuando dice, no sea que brotando alguna raíz de amargura. Cuando usted va por la calle y usted ve los árboles, ¿usted puede ver las raíces? Usted ve
del límite del tronco hacia arriba, pero no sabemos cómo están las raíces. Así que si alguien le preguntara, oh, mira qué bonito árbol, ¿cómo están sus raíces? No, pues no las veo. ¿Por qué? Porque están debajo de la superficie. Bueno, la amargura, el ambiente para que pueda establecerse la amargura, no es de la piel hacia afuera, sino es de la piel hacia adentro. O sea, la amargura es algo que no se ve a simple vista. Tú puedes ver a la persona y quizás la veas que sonríe o la veas que lleva prácticamente una vida normal, pero no sabes que debajo de su piel, dentro de su alma, hay situaciones que no han podido ser sanadas, sino que llevan dolor. Son personas que no pueden ser felices, que siempre están con altibajos emocionales, que no son estables en sus relaciones, que es muy fácil que caigan en depresión. Y a veces la gente dice, pues es que tú eres bipolar o no sé qué tienes, a veces estás bien y a veces estás mal, ya no te entiendo, y que completamente tienen problemas emocionales y se preguntan por qué, ¿no? Y van a lo mejor con un psicólogo y les dice, bueno, tienes depresión, y tratan de indagar, pero muchas veces, la mayor de las veces, el único que puede sanar de amargura, y se los voy a decir así textualmente, es Dios, nadie más. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. Y dice, espíritu, alma y cuerpo. Que sean, dice, guardados de manera irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el texto. 1 Tesalonicenses 5:23, así que él dice que Dios nos guarde en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Así que nosotros no solamente somos cuerpo, dentro de nosotros está un alma, y mucho más dentro de nosotros, en lo más interior de nosotros está nuestro espíritu. Nuestro espíritu, si nosotros no somos cristianos o no tenemos una relación con Dios, ese espíritu humano lo único que hace es ser el receptor de la vida de Dios. Vivimos por el Espíritu de Dios, que en hebreo se llama Rúa, en griego se llama Pneuma. Así que cuando el espíritu humano recibe la capacidad de vida del Espíritu de Dios, cristianos o no cristianos, lo que sostiene la vida dentro de nosotros es el Espíritu de Dios. Amén. Por el Espíritu de Dios vivimos. Pero luego la parte que sigue más hacia el exterior es el alma. En el griego la palabra es sige, en hebreo es nefes. Pero tanto sige como nefes significan el asiento donde radican emociones, sentimientos, intelecto, voluntad y razón. Con el alma podemos sentir emociones positivas y emociones negativas, sentimientos positivos y sentimientos negativos. Así que con el alma podemos amar. Si nosotros no tuviéramos alma, no podríamos amar. Si nosotros no tuviéramos alma, no nos podríamos sentir felices. De esas emociones, careceríamos de emociones, seríamos como todos los demás seres en este planeta, como los animales que solamente se guían por instintos. Pero nosotros, a diferencia de ellos, Dios puso dentro de nosotros un alma. Así que esta alma posee todas esas cosas, pero cuando hablamos acerca de la amargura, estamos hablando que es una herida en el alma. Una herida en el alma, una herida que alguien te causó, un ser que tú amabas, un ser querido que tú amabas, hizo alguna situación que te llevó al colapso de tus emociones. Recuerdo a una jovencita, creo que hemos contado ese testimonio, es muy triste, por cierto, que tenía como, creo que 15 o 16 años, y de pronto dejó de comer. Y su mamá le dijo, ¿por qué no comes? Y dijo, no, es que no tengo hambre. Pasó el primer día. Llegó el segundo día y no quiso comer, y su mamá comenzó a insistir, ¿por qué no comes? No voy a comer, ¿por qué? No quiero. Y ya el segundo día, luego vino el tercer día, entonces habló con su hija y le dijo, ¿por qué no comes? No quiero comer, pero no vas a estar bien, hija, ya van 3 días. Y entonces le comentó al esposo. Y le dijo, oye, fíjate que la niña ya van 3 días, no come. Y el esposo, así como si no fuera nada importante, él le dijo,
Seguramente se enojó con su novia y por esa situación no come. Buenas noches, bienvenido. Así que no te preocupes. Pero dijo, no, yo la voy a llevar al médico. Pues llévala si quieres, pero yo digo que no te preocupes. La llevaron al médico, dijeron está completamente sana, no tiene nada. Y entonces al siguiente día tampoco comió. Bueno, cuando ya habían pasado varios días, la llevaron con un psicólogo, no pudo decir nada porque el psicólogo dijo, bueno, yo no puedo ayudarle porque la niña no habla. Simplemente yo le pregunto que me hable, que me diga qué es lo que tiene y ya se queda callada. No hay nada que podamos hacer, pero médicamente está bien. Así que pasaron los días y ya estaba empezando a morir de inanición, es decir, porque no comía. Y la madre completamente preocupada le dice al esposo, fíjate que llegó a la ciudad un predicador que él trabaja con jóvenes, se trataba de Nicky Cruz. Dijo, yo voy a ir a verlo y que él venga, si me hace favor que venga a ver a la niña porque está muriendo de inanición. Así que fue, habló con él y le pidió de favor que fuera a ver a su hija, que hablara con ella. Así que el predicador dijo, ok, yo voy a ir a tu casa. Y se fue a la casa y cuando llegó, él dijo, yo quisiera hablar a solas con la niña, si me permitieran hacerlo. Y le dijeron, ok, pastor. Así que él se sentó junto a la niña y le dijo, bueno, hija, quiero decirte que tus papás fueron a verme para que yo platicara contigo porque están muy preocupados porque no has querido comer y ya son varios días. ¿Por qué no me abres tu corazón y me dices qué es lo que está pasando? Y la niña se quedó callada. El predicador insistió y como no tenía ninguna respuesta, entonces oró a Dios y dijo, oh Dios, por favor, guíame para saber qué es lo que tiene esta jovencita. Guíame, por favor, para saber lo que tiene esta jovencita. Así que entonces él dijo palabras. Él dijo, mira, hija, por favor, ábreme tu corazón. Porque sabes una cosa, yo podría ser como tu padre. Y cuando él dijo así, yo podría ser como tu padre, entonces ella lo volteó a mirar y sus ojos se le llenaron de lágrimas. Y dijo, ¿tú podrías ser como mi padre? Él dijo, sí, yo podría ser como tu padre. Y miren lo que sucede. ¿Tú estás diciendo que podría ser como él? Él dijo, sí, yo podría ser como tu padre. Y entonces lloró más fuerte, dijo, no puede ser. Y dijo, ¿qué pasa? ¿Sabes lo que hace mi padre? Desde que yo tengo 9 años, él me ha estado violando. Él abusa sexualmente de mí. Y tú dices que eres como mi padre. Cuando él escuchó estas palabras, se quedó atónito. Ella dijo, yo no sé cómo manejar esta situación porque cuando yo lo veo, sé que es mi padre y que debería de amarlo. Pero cuando yo recuerdo las cosas que él hace conmigo, yo lo odio, no sé cómo manejar esto y como no sé cómo manejarlo, prefiero morirme. No voy a comer hasta que muera yo. Eso es amargura. Imagínate nada más. Eso es amargura. Situaciones donde de pronto alguien te hirió emocionalmente, donde no puedes digerir, donde tu mente se niega. Ahora, la amargura tiene una secuencia, es como esa escalera hacia abajo. El primer escalón es como en el luto, cuando alguien tiene luto. Sabes que cuando alguien tiene luto, dice que la primera reacción es de negación. Cuando recibes la noticia, se murió tu padre, tu hermano, tu tío, tu hermano, no sé, 1000 personas que amamos. La mente lo primero que hace porque no puede soportar el dolor es que lo niega. Dice no puede ser. Bueno, pues en la amargura es muy semejante. Porque la imagen de alguien está muriendo para ti porque te provocó esa herida que te está doliendo. Así que en el primer escalón es donde la persona comienza a preguntarse ¿por qué? ¿Por qué me engañó mi esposa? ¿Por qué me engañó mi esposo? ¿Por qué mi padre me insulta de esa manera? ¿Por qué mi hermano me defraudó? Y todos los por qué. Y tratan de explicarse por qué. Ese es el primer escalón. El segundo es si yo hubiera. Es una propuesta emocional para tratar de soportar el dolor. Si yo hubiera.
Así que la esposa de engañada dice, oh, si yo hubiera ido a esa fiesta donde conoció a esa mujer, no hubiera pasado esto. Oh, si yo lo hubiera atendido mejor, él no hubiera dejado. Oh, si yo me hubiera arreglado más, todo lo si yo hubiera. Pero saben que eso es una falacia. El si yo hubiera no resuelve nada. El siguiente escalón es la autocompasión. A mí nada me sale bien. Todo me sale mal. Yo nací para sufrir. Si yo muriera, ¿quién se va a preocupar por mí? Nadie. Quizás hasta harían fiestas si supieran que yo me muriera. Y luego sigue la depresión. En la depresión le pierden el sabor a la vida. No quieren vivir. Nada les ilusiona. Todo parece hueco, vacío, gris, sin color. No hay ninguna aspiración. Nada puede sacarlo. Solamente están pensando en el dolor que están sintiendo. Y después de esa situación vienen las ideas de suicidio. Si yo acabo con esta vida, se resuelve el problema. Y muchas personas han dado ese paso y ya no están entre nosotros. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Cuando el apóstol Pablo, volvamos al pasaje principal que es Hebreos 12:15, dice Pablo, miren bien. No sea que alguno dejando de alcanzar la gracia de Dios y brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Quiere decir que eso que hay en mi corazón, que es amargura, me impide alcanzar la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Los que van conmigo a la iglesia saben qué es la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia es lo que nos da, aunque no lo merezcamos. La gracia es algo que Dios nos da sin que nosotros lo merezcamos. Pero aquí dice que la amargura impide que nosotros alcancemos la gracia de Dios. Pastor, entonces la amargura es pecado, sí. Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando yo le dije a Teresa, ¿se acuerdan de Teresa con la que comenzamos nuestra plática? Le dije, Teresa, tú tienes amargura en tu corazón. Y sabes que Dios tiene remedio para la amargura. Y ella se me quedó mirando porque le dije, tu madre está muerta y tú sigues sintiendo dolor. Y ella ya fue juzgada por Dios y tú sigues cargando con ese dolor. ¿Sabes que la amargura afecta a nuestro corazón? Que muchas personas con amargura van a tener problemas en su corazón. Van a sufrir de diabetes, van a sufrir de presión alta, van a sufrir de muchas enfermedades porque sus emociones y sentimientos tienen mucho que ver con su salud. Así que cuando Dios nos dice, miren bien, está diciendo, examinen, sobre todo a los hombres de Dios que están al frente de congregación. Nosotros como pastores tratamos con muchas familias, hombres y mujeres. Y cuando nos damos cuenta que alguien está sufriendo amargura, ¿sabes quiénes son? Por ejemplo, en un matrimonio, los primeros que comienzan a sufrir los estragos de la amargura de una situación donde los padres están en conflicto, son los niños. Imagínense una madre que les dice a sus hijos, ¿y ya ven cómo es su padre? ¿Ya ven? Nos dejó por irse con otra mujer y nosotros le estamos inyectando dolor a ellos. No solamente dice, me dejaron a mí, a ustedes también los dejaron. Y por eso dice la Biblia, no sé, que brotando alguna de raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. O cuando a una persona a la que tú amabas, tu amigo, el más, eran como hermanos, y de pronto llega a esa situación, se rompe esa amistad, quedan lastimados, y la persona lastimada habla de la otra persona y le dice, no, y no te juntes con ella, no sabes cómo es nociva, y comienzan a hablar cosas terribles de la otra persona, porque quieren que los demás piensen y sientan igual que él o ella están sintiendo o pensando de la otra persona. Y entonces comienzan a contaminar. Imagínate eso dentro de una congregación. No, y no te juntes con la hermana fulana y tal. No la conoces. Así se ve, pero si la conocieras. Y comienzan las situaciones. Ahora, ¿el diablo utiliza la amargura? Sí. ¿Se acuerdan que la Biblia dice en Apocalipsis, en el capítulo 12,
que dice que el diablo, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Vamos a ir a Apocalipsis. Y dice que los acusaba día y noche. Así que este ser, de acuerdo a la Escritura, es alguien que acusa a los escogidos de Dios y los acusa día y noche. Dice ahí en el verso 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. ¿Qué dice? El acusador ¿de quién? De nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día. Satanás se sabe la Biblia. Hay veces, y digo, lamento mucho que haya iglesias que piensen que, sobre todo en Centroamérica, que ir a guerrear con el diablo he escuchado lamentablemente a pastores que les dicen a sus fieles, hermanos, indaguen por ahí en sus barrios, en las colonias donde se reúnen los brujos, y vamos a ir a ungir esos lugares y vamos a llevar textos bíblicos y los vamos a meter ahí entre las piedras y vamos a proclamar que ahí no se pueda ya más ejercer la brujería. Y piensan que esto es guerra espiritual. Esto no es guerra espiritual, eso es otra cosa. Y la Biblia no enseña nada de eso. Así que guerra espiritual es que nosotros sepamos quiénes somos en Cristo y qué rompe nuestra relación con Él. Y parte de esta guerra es saber que Satanás conoce las Escrituras y cuando nosotros infringimos la ley de Dios, él inmediatamente sube delante de la presencia de Dios y le dice, mira, ahí está Margarita, la que dice que te ama, mira lo que está haciendo. Así que escucha bien, ahora no vas a poder ayudarla porque está cometiendo un pecado, está infringiendo tu ley. Ahora, eso es cierto, es cierto. Se le llama derechos legales. Así que cuando Satanás ve que nosotros estamos en amargura, entonces se sube delante de Dios. Este hombre está en amargura, esa mujer está en amargura. Ahora, esto es terrible, le voy a decir por qué. Imagínense a una persona que sufre, que está sintiendo dolor y un cristiano le dice, lee la Biblia, acércate a Dios. Y aquel hombre o mujer a lo mejor no va a una iglesia, pero le dijeron que busque a Dios, que lea la Biblia, lee la Biblia. Oh Dios, ayúdame, oh Dios, tú sabes, mira mi dolor, estoy sufriendo, ten misericordia. Yo no sé por qué me pasó esto y no sabe qué más hacer. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6, Jesús cuando enseña a orar a sus discípulos, Mateo capítulo 6, vamos a ir ahí, por ahí del verso 13, dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vean el 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Vean el 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. A esto se le llama la regla de oro. Porque cuando nosotros hemos pecado, vamos delante de Dios. Oh Dios, perdóname, ten misericordia, ayúdame Señor, perdona mis faltas, oh Dios. Y le pedimos que nos perdone. Entonces viene Dios con su palabra y dice, ok, te perdono, pero yo quiero que tú perdones también a los que te han ofendido. Ah, no, fíjate que no, porque eso me duele, me está doliendo mucho, pero es que te tienes que perdonar. Así como me pides que yo te perdone, yo también te digo, perdona a los que te hicieron mal. Yo no lo puedo perdonar. Cuando regresamos a Teresa, cuando yo le dije, mira, tú tienes que perdonar a tu madre.
Y dijo, ¿cómo me pide usted que perdone a esa mujer? Usted como no sintió cómo lo jalaban de los cabellos y nos aventaba como si fuera un perro. Y luego todavía me seguía y me pateaba. Y yo le decía, mamá, ¿por qué me pegas? Si yo lo único que he hecho es darle de comer a tus hijos, hija de tal por cual. Y me maldecía y me pateaba. Y usted ahora todavía que cuando recuerdo eso, siento en mi corazón como... siento odio por ella. Debiera de amarla como mi madre, pero no la amo. Y usted ahora viene y me dice tan sencillamente, perdónala. ¿Usted cree que yo la voy a perdonar? Y ¿saben qué me dijo? Yo no soy hipócrita. No siento perdonarla. Ahora yo les pregunto a ustedes, en un sentido natural, con sentido común, ¿tiene razón esa persona en estar enfadada o no? Sí. ¿Hay motivos legítimos para que sienta dolor? Sí. Sin embargo, Dios aquí nos dice, si tú perdonas, yo te perdono. Si no perdonas, no te perdono. Entonces se complica la cosa, porque alguien le dijo a otra persona que la veía muy triste, busca a Dios. Y aquella persona dice, Dios, ten misericordia, ayúdame. Oh, Padre, por favor, ten misericordia. Pero Dios no le escucha, porque Él sabe que no ha perdonado. Y entonces se complica la existencia porque ella dice, Dios no da resultado. Ya le pedí, ya le busqué, ya lloré delante de su presencia, pero si no hay nadie que le explique, resulta como aquel hombre que iba de Jerusalén y que uno de los evangelistas del Nuevo Testamento, Felipe, se acerca a aquel carruaje del etíope eunuco y él va leyendo el libro del profeta Isaías que dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y el Espíritu le dice a Felipe, acércate a ese carruaje, y se acerca, y yo creo que hasta se subió por ahí, y iba escuchando lo que leía el etíope eunuco, y de pronto le dice, oye, ¿y lees lo que entiendes? Digo, ¿entiendes lo que lees? Digo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Yo no sé si está hablando de él o está hablando de otro. Así resulta. A veces nosotros decimos, ¿por qué me está yendo tan mal en la vida? ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué no tengo libertad financiera? ¿Por qué no estoy sano? ¿Por qué me pasan tantas cosas en la vida? Ya me traicionó ya me traicionó aquel. ¿En quién puedo confiar? En nadie puedo confiar. Y pareciera que el mundo es tan hostil que no vale la pena vivir. Cuando yo les digo que la vida todavía es hermosa. El sol cada mañana sale. Podemos respirar, gracias a Dios, pero cuando hay esas situaciones en nuestro corazón, pareciera que nos impide ser felices. Y entonces, vamos a centrarnos en algo muy interesante. Romanos 12, 1 y 2. Dice, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El que sigue. Y no se conformen a este siglo. Transfórmense mediante la renovación de su entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, la palabra clave está al final del primer versículo, que es vuestro culto racional. Les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es ¿qué? Vuestro culto racional. Ahí está la palabra clave o la frase clave en todo esto. Yo les ruego, dice el apóstol, presenten sus cuerpos como si fuera un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y dice, que es vuestro culto racional, pero también tiene que ver con el que sigue. No se conformen a este siglo, transfórmense. ¿Cómo? Mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero tiene que ver con la parte final del versículo anterior. Esto es vuestro culto racional. ¿Qué es culto y qué es racional? Eso es una frase compuesta. Culto, un acto de adoración. Racional, que lo puedo razonar, es decir, que lo puedo evaluar y que puedo decidir. Entonces la pregunta es, la propuesta que Dios hace, si perdonas, te perdono. Pero si no perdonas, yo no te perdono. Y si Dios no me perdona, entonces yo estoy en pecado.
¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, si Dios no me perdona, yo sigo en pecado. ¿Y qué hace el pecado? Trae muerte. ¿Qué más hace el pecado? Separación. Isaías 59, 1 y 2. He aquí, escuchen esto, no se ha grabado el oído para oír. Vamos a escuchar directamente. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, que dice, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ¿qué? Ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que una persona con amargura, cuando llega a este punto, Dios le dice, perdona. Y si tú perdonas, yo prometo darte libertad. ¿Cómo crees que lo voy a perdonar? ¿Acaso no sabes todo lo que me hizo? Y enumeramos todas aquellas terribles cosas que la otra persona nos hizo. ¿Tú crees? Yo no soy hipócrita, no siento. Pero entonces llegamos a la conclusión, para nuestro beneficio, que perdonar no es un sentimiento. Porque si fuera por sentimientos, ¿quién querría perdonar? Nadie, sigue doliendo. Entonces es una decisión. A ver, diga conmigo, es una decisión. No es un sentimiento. Dile al que está a tu lado, no es un sentimiento. No es un sentimiento. ¿Es una qué? Decisión. Ahora, yo voy a decidir en base al que todo lo sabe y al que conoce cómo funciona. Él me dice, si perdonas, te perdono. Si no perdonas, no te perdono. Entonces, el buen principio para que Dios comience a operar en mi vida emocional, liberándome de las cadenas y ataduras de la amargura, es perdonar. Pastor, pero es que me duele, usted no sabe, le entregué 35 años de mi vida, fui fiel, le entregué mi juventud, lo que poco o mucho de belleza que había en mí, yo se la entregué a ese hombre y de pronto resulta que tiene otra mujer. ¿Cómo que usted cree que yo voy a perdonarlo si me sigue doliendo? Y te sigue doliendo porque no has perdonado. Porque Dios promete que cuando tú perdones, Él te perdona, y cuando Él te perdone, las bendiciones de Dios van a venir sobre ti. Pero si no perdonas, estás atado al pasado. Ahora, pastor, ¿cuál es la forma más simple de saber si estoy en amargura? ¿Recuerdas algo en tu pasado que al recordarlo te duele? Piensa. ¿Hay algo en tu pasado que cuando lo recuerdes te duele? Si hay algo en tu pasado que cuando lo recuerdas te duele, eso es amargura. Y si nunca has sabido por qué la vida no es como tú crees que debiera de ser, quizás esto sea el impedimento para las bendiciones de Dios, porque tú estás haciendo división entre Dios y tu vida, tu persona. No dejas el fluir de Dios para ti. El dolor no sale. Quizás cuando estás en medio de toda la gente y cuando todo el mundo sonríe, tú sonríes. Pero en el fondo de tu corazón hay situaciones que no has podido dilucidar, que no has podido sacar, que no han podido ser sanadas, y que pasan los años y estás envejeciendo y sigues sufriendo por algo que sucedió atrás. Escucha esto, el pasado atrás quedó. El pasado no se puede remediar. El presente lo vives ahora y el futuro tampoco sabes si vendrá. Así que el hoy es hoy, aquí y ahora. Y si Dios está tratando de este asunto y tú estás escuchando esto, ¿no piensas tú que no es casualidad? Si hay algo en tu corazón que te hace saber, sentir que no has podido ser feliz, que no puedes ser feliz, que hay cosas que impiden en tu vida que seas feliz, este puede ser la causa. Amargura, pilcria. ¿Y sabes qué significa la palabra pilcria? Significa punzante. Es como si hubiese algo que todos los días, todas las horas y todos los minutos de tu vida está punzando.
punzando, y no puedes hacerte porque estás estrecho, porque sientes que si te recargas más, aquello penetrará y te dolerá más. Así que la única forma de escapar es la propuesta de Jesús. Si tú perdonas, yo te perdono. Pero si no perdonas, entonces tampoco yo te perdono. Y si Jesús no te perdona, entonces estás en pecado. Y si estás en pecado, estás lejos de Dios y no puedes alcanzar el favor de Dios, porque hay una separación. El pecado te está separando. La amargura es pecado. El apóstol Pablo dice, así que quítense de vosotros toda gritería, maledicencia y amargura. La amargura no es algo que tú le digas, oh Dios, quítame la amargura. Dios dice, no, tú la vas a echar. ¿Cómo? Toma la decisión de perdonar. No es algo que no es un sentimiento de querer perdonar, es una decisión. Y te paras delante del adversario y dices, yo, en el caso mío, Eliseo Reséndiz Jiménez, decido perdonar y dices el nombre de la otra persona, y lo perdono porque me hizo esto y hablas y confiesas porque me hirió, me lastimó, me traicionó, yo confiaba en él, y saca todo ese dolor y dile, en el nombre de Jesús, yo decido perdonarte y te bendigo. Si lo quisieras hacer esta noche y sabes que te está pasando eso, lo podemos hacer. Pero si quisieras hacerlo a solas, hazlo, pero hazlo. Si eres honesto y sabes, hombre o mujer, quien quiera que seas tú, pero sabes que hay algo de esto en tu corazón, entonces sácalo, porque te está robando todas las bendiciones de Dios. Todo, lo está arruinando. En el ambiente espiritual, Satanás te está ganando la partida porque no hay quien te enseñe la forma de salir de la amargura. La llave que abre la puerta de esa prisión donde Satanás te tiene encarcelado por falta de conocimiento, Oseas 4:6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Escuchen eso. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Y por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré ¿de quién? De tus hijos. Porque esto se convierte en una maldición generacional. Tú les vertiste el odio a tus hijos en contra de la persona que te había hecho daño. Ahora ellos van a tener también amargura. Entonces se va una cadena y dice la Biblia en Éxodo capítulo 20, verso 4. Escuchen lo que dice aquí. Aquí es donde nace la doctrina de las maldiciones generacionales. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que has sido en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. Sigue. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito, ¿qué? La maldad de los padres. ¿Sobre quién? Hasta la tercera o cuarta generación de los que me aborrecen. Tus hijos estarán con amargura, tus nietos estarán con amargura, tus bisnietos estarán con amargura, tus tataranietos seguirán con amargura, y será una generación. No le hables, es el abuelo, sí, pero ya ves lo que le hizo a mamá. Ya fueron inyectados. Rompe con eso. Rompe, si tú ya sufriste, si no sabías por qué no te estaba yendo bien, ahora lo sabes. Hay algo que en tu corazón no tiene la paz con Dios. Y acuérdense el verso 14 de Hebreos 12:14. Sigan la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso es real. Si eres hijo de Dios y dices, no, pues es que yo he sufrido mucho, yo merezco el cielo, ya ven lo que me hizo fulano, sutano, y pues yo lo aguanté. No irás al cielo, perdóname. Si no hay paz en tu corazón, si no hay santidad, nunca podremos ver el rostro del Señor. Y no importa cuántos años lleves en una iglesia, si no has sacado eso de tu corazón, si no has perdonado a esa persona que te lastimó, que te hirió, estás en pecado. Y la paga del pecado es muerte, a menos que decidas sacar eso. ¿Dónde lo podemos hacer? ¿En qué lugar?
cuando te des cuenta, Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero vean cómo dice, vengan luego, dice Jehová, y estemos, ¿qué? A cuenta. A cuenta. Salda esa cuenta. No le dejes lugar al diablo. Acuerda que la Biblia dice en San Juan 10:10 que el ladrón solamente viene para robar, para matar y para destruir. Pero yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan como en abundancia. O sea, ven a la vida de Jesús. Deja que Dios tome el control de tu vida. Perdona. Saca eso de tu corazón. Deja que tu alma esté libre para que puedas sentir las bendiciones de Dios. Que Dios te bendiga, hermano. Pues hemos hablado ya un poco de la amargura. Ahora, ¿qué pasa si tú rehusas? ¿Qué pasa si tú no te inclinas hacia hacer lo que Dios te está diciendo que hagas? Pues tú mismo vas a sentir el estrago porque seguirás atrapado en una cápsula del tiempo que se quedó atrás. Todos los si yo hubiera no son válidos. Esos no reparan. Lo único que te va a hacer libre es que tú decidas la propuesta de Jesús. Si perdonas, te perdono. Si no perdonas, entonces tampoco yo te perdono. Y si Jesús no nos perdona, estamos en pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Así que no te preguntes después por qué no hay trabajo, por qué tu dinero se esfuma, por qué hay enfermedades, por qué hay tantísimos problemas, porque el diablo tiene derechos legales y le dice a Dios, no lo puedes ayudar porque Él está infringiendo tu ley. Él tiene amargura y tú no lo puedes ayudar. Y aunque Dios te ame, como te amó, cuando dice la Biblia en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió, escucha esto, no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En Lucas 19:10 Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Escucha, este versículo es precioso. Vino a buscar y a salvar. ¿Quién iba a poder buscar al pecador? ¿Para quién sería interesante buscar a un pecador? Cualquiera diría, si te preguntan a ti, ¿me harías el favor de ir a buscar a un borracho? Dejó a su esposa y a sus hijos. ¿Qué caso tiene que lo busque? ¿O qué voy a ganar? Bueno, el Hijo de Dios vino a buscar. Y no solamente a buscar, sino que una vez que lo encuentra, lo salva. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que si tú estás en un estado de amargura delante de Dios, estás perdido. Y tendrás que tomar decisiones, si es que quieres que tu vida cambie, haciendo y aceptando la propuesta de Jesús. Si perdonas, te perdono. Si no perdonas, no me pidas que te perdone. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, ahora tenemos que actuar. El Evangelio es práctico. Tú escuchas el Evangelio, escuchas una verdad del Evangelio y tienes que actuar en base a lo que acabas de escuchar. Yo te pregunto, y sé honesto, contigo mismo, no conmigo, porque Dios te conoce. Y sabes que la Biblia dice en Jeremías 17, 9 y 10, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Si piensas que nadie conoce tu corazón, yo te digo, no es así, porque dice, yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para darle a cada uno conforme sea el fruto de sus obras. Así que esta noche Él te conoce. Si tú dices, yo no tengo amargura, pero Dios sabe que sí, Él está diciendo, bueno, no tengo cómo ayudarte.
Ya te dije cuál es la solución. No la quieres tomar, está bien, es tu decisión. Él te va a respetar. Pero si tú le dices, hoy Señor, yo reconozco que ese problema está en mí, yo tengo ese problema y quiero salir de él. Eso es bueno, porque el Evangelio, por definición, significa buenas noticias. Y las buenas noticias es que esta noche, si tú has escuchado este mensaje y sabes que hay algo de eso en ti, Dios quiere que lo saques, que esta noche salgas de aquí, de esta casa, libre, que te vayas confiando en que hiciste la paz con Dios y que Dios descubrió lo que habría en tu corazón y te quiere dar libertad esta noche. Amén. Incline su rostro, hermano. Vamos a orar un momentito. Yo quiero que tú pienses en tu relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Crees que sea casualidad el que tú hayas llegado hoy y que al Espíritu Santo le haya placido que tocáramos este tema? ¿No será acaso que el Dios Todopoderoso, que ya sabes que Él te conoce, Él quiso darte la llave para que esta noche tú salgas de la prisión de la amargura? Si muchas veces lloraste, sentiste soledad y pensabas que nadie te miraba y que estabas solo o sola para combatir con todas estas cosas, yo te digo esta noche que no es así. El Señor ha visto, Él conoce tu historia, Él sabe quién eres tú, Él sabe todo. La Biblia dice que nosotros fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Él ha visto que no eres feliz, que hay muchas necesidades dentro de tu alma y esta noche Él está dispuesto a perdonarte. Si tú decides perdonar, Dios hará el resto. Él promete sanar tu corazón y darte vida, porque a eso Él vino. El ladrón vino para robar, matar y destruir, pero yo he venido, dice Jesús, para que tengas vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Ore un momento. Si después de que oremos, alguien más necesita que oremos, lo vamos a hacer con mucho gusto. Vamos a orar a Dios y le vamos a